ha pretendido ser utilizado de una manera que no es conveniente. El gobierno, por ejemplo, pretendió utilizarlo para dividir la oposición. Y eso tampoco sirve. Y hemos dicho también que el diálogo no puede ser polarizado. Tú no puedes repetir en el diálogo lo que es uno de los errores más graves de todo lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela, que es pretender polarizar y dividir el país entre buenos y malos. El diálogo tiene que precisamente superar el esquema de la polarización. Y el diálogo tiene que tratar de colocar a los venezolanos en la condición de reconocernos. Es muy difícil que ese diálogo entre esas dos minorías que están allí pueda producir resultados si ninguna de las dos se reconoce. Hemos visto como en cualquier circunstancia dice Maduro, bueno, si quiere que se paren y se vayan. Y la respuesta que le da los partidos que están ahí sentados es exactamente igual. Bueno, si él quiere pararse, que se vaya. Imagínate que los dos se hiciesen caso y los dos se pararan. Es decir, eso como esquema de diálogo tiene que ser rectificado. Con esto lo que te quiero decir, que nosotros compartiendo que hay que dialogar, sin embargo el diálogo tiene que tener la posibilidad de ser efectivo y tiene que haber acciones que permitan también que el diálogo se vaya entendiendo como un camino verdadero. Por ejemplo, en esa reunión de la internacional, donde se produce un respaldo al diálogo, donde se pide la libertad de los presos, donde se pide la libertad de los estudiantes, ¿cuál era el ambiente? El ambiente era que de parte del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones que vayan facilitando que las cosas se vayan desarrollando, no había ninguna reacción y por el contrario, mucha gente que ha defendido en otras oportunidades en esas reuniones al gobierno decía, bueno, pero ¿cómo es posible que estando en un escenario de diálogo, sin embargo, no se vea una sola señal de parte del gobierno en el sentido de bajar la represión, de bajar la violencia contra los estudiantes, de buscar un clima de otra naturaleza, porque evidentemente los estudiantes, en términos de su protesta, están ejerciendo un acto legítimo, un acto constitucional, un acto que además, en términos de la historia de Venezuela, ha acompañado al movimiento estudiantil a lo largo de toda nuestra historia. Ahora, Mujica, de lo que veníamos hablando en internet, yo quisiera rescatar ahora en señal abierta la alusión que hacías a la idea surgida en la Internacional Socialista, celebrada el fin de semana pasado en República Dominicana, donde tú estuviste, para que haya una sola comisión de la verdad con determinadas características. ¿Tú crees que el futuro del diálogo depende de manera esencial en el éxito de esa comisión de la verdad y de la manera en que trabaje? Yo creo que el futuro del diálogo depende fundamentalmente que lo podamos entender como el instrumento idóneo, porque el diálogo es un instrumento, el diálogo no es ni propiedad del gobierno ni propiedad de la oposición. El diálogo, por decirlo incluso de manera más amplia, es un derecho que tenemos los ciudadanos venezolanos y que debe ser ejercido. Entonces, el diálogo, para que funcione, tiene que ser entendido como un instrumento de esa naturaleza. Cada vez que el diálogo se utilice en función de sacar ventaja, tú desnaturalizas el diálogo. Ahora, el tema de la Comisión de la Verdad es un aspecto importante porque el país siempre va a tener que requerir, cada vez que haya una situación de esa naturaleza, como la que hemos vivido, que se aclare y que haya una versión completa, que fue lo que pasó. Ahora, tú no puedes pretender ir a una Comisión de la Verdad en donde por un lado te proponen a Diosdado Cabello, que es una proposición que el que la está haciendo sabe que no es aceptable por las características del personaje político, y por otro lado, entonces lo que aparece es el veto. Cualquiera de las dos figuras es un error en esos escenarios de diálogo. Aquí hay una experiencia muy rica en Venezuela y en esos que estaban reunidos el fin de semana en República Dominicana había gente que había participado de manera directa en procesos de diálogo en Centroamérica, con todo lo de Contadora, con todas esas circunstancias. Entonces, hay demasiada experiencia, demasiado conocimiento sobre cómo hay que dialogar. Y nosotros insistimos, eso del diálogo tiene que tener el componente de la amplitud, el componente de expresar al país y de evitar, como te lo decía hace un rato, que allí se vuelva a repetir lo que el país comienza a valorar como un gran error, que es la polarización política. Un diálogo polarizado, un diálogo donde no se reconocen los sectores que están en este caso allí participando, que además son minoritarios ambos, es un diálogo incompleto que tiene que ser rectificado. En este caso, y nosotros lo vimos de esa manera ya, y lo reiteramos acá, de lo que se trata es de mantener el diálogo rectificando lo que haya que rectificar.